Que tiene oídos para oír, que oiga. Yo creo que comienza un tiempo de liberación sobre la tierra. Yo creo que Dios va a abrir los ojos de gente que durante muchos años estuvo hechizada. Pero Dios va a abrir los ojos y la gente se va a dar cuenta que estuvieron engañados por años. Se van a dar cuenta que hay sectores que no han bendecido a nadie, que más bien han maldecido a las familias. Y la gente reconocerá que Dios no es lo que las personas dicen. Somos parte de una generación que está creyendo locuras. Somos parte de una generación embrujada que los predicadores le han prometido 1000 cosas. Manda esto, manda aquí, manda allá, sella esto, sella lo otro. Y la gente sabe que no pasa nada. El mundo necesita una palabra que cambie y transforme. Bienvenidos a Respuesta de Vida, un canal de bendición. Empezamos un tema sobre cuando los ojos se abren. Cuando los ojos se abren. Qué interesante es esto. Voy a hacer una pequeña recapitulación porque el material es muy abundante. Empecé diciendo el miércoles pasado que necesitamos una gestión ministerial responsable. Necesitamos una gestión ministerial responsable. Creo que en cada rincón de la tierra hay hombres y mujeres orando y pidiéndole a Dios que les dé la capacidad de poder ver, la capacidad de poder oír y poder vivir en un nivel donde puedas ver con claridad. Creo que esa es una oración que miles le están haciendo y millones en todo el planeta. Cuando los ojos espirituales se abren, la pregunta es, ¿qué veo cuando los ojos se abren? Eso me parece tremendo porque es importante definir esto. Si no logramos definir esto, estaremos en un caos muy grande. Dije que yo creo que Dios habla a través de los profetas, pero la pregunta es, ¿quién es profeta? Porque lo que hoy tenemos es un nivel de manipulación horrible. Hombres y mujeres que se autoproclaman profetas, pero realmente operan en los sentidos, operan en la manipulación, operan en esta brujería evangélica donde te hacen un programa, un live, lo que sea, y todo es movido porque al final empiezan a pedir ofrenda, empiezan a pedir pacto, mande una semilla, mande una honra. Si no hay honra, no hay bendición, y eso es mentira. Eso es totalmente falso, totalmente falso. Porque si eso fuera tan verdad, ¿por qué Jesús no le pidió una ofrenda al joven rico? ¿Por qué Jesús, cuando estuvo delante de los ricos, nunca les pidió nada? Es más, la Escritura enseña que quienes sostenían el ministerio de Jesús eran mujeres nobles. Mujeres nobles. ¿Ya qué fuerte es esto? Usted encuentra a un profeta que manda a Naamán a que se lave en el río Jordán. Naamán se levanta y dice que Abana y Farfar eran mejores ríos. Obviamente lo eran, porque el Jordán tenía problemas de salubridad. Era un río sumamente contaminado. Sin embargo, cuando Naamán trae lo que trae para dárselo al profeta, el profeta no lo toma. Y cuando Giesi engaña al profeta, más bien la lepra de Naamán se le pega a Giesi. Entonces no es tan real. No, es que la Biblia dice que el profeta Elías llegó y le dijo a la viuda, sí, pero dame a mí primero. Discúlpeme, habría que encontrar hombres con el nivel de gloria de Elías. Había que encontrar hombres con el manto de Elías para que eso se pueda volver a repetir. El problema es que hoy no hay gente con manto. Hoy no hay gente que hable y lo que hable ocurra. Hay millones y millones de defraudados, hay millones y millones que no quieren saber del evangelio, hay millones y millones que han perdido casas, que han perdido herencias, que han perdido tierras, que han perdido carros, que perdieron todo, perdieron hasta el hogar, porque empezaron a pactar, empezaron aquí, empezaron allá. Y la pregunta es, y todo lo que les dijeron, un profeta llegó al Ecuador y le dijo a una mujer, Dios me dice que los va a llevar a ustedes a cosas muy grandes. La mujer perdió su marido el año pasado, el marido murió 3 meses después de la palabra profética. Pero usted se da cuenta que hay
por decir cientos de personas que no tienen los ojos abiertos. Ese es un tema para arruinar la mentalidad de mucha gente que está cautiva por los demonios. He escuchado tantas personas decir es que si usted no honra esta casa, entonces usted no es parte de esta casa. Pero pregunto yo, ¿se podrá honrar la casa de Elí? ¿Se podrá honrar la casa de Ofni y de Finés? Aunque haya pecado, aunque haya inmundicia. ¿Será que Dios ve con buenos ojos eso? Yo creo que hay un nivel de ignorancia muy grande. Cuando usted escucha a un ministro religioso decir, es que yo soy tu autoridad. No, discúlpeme. Un hombre que ni siquiera pastorea bien ni su propia casa, ni siquiera su propia esposa cree en su ministerio, porque es un adúltero y un sinvergüenza, no tiene autoridad sobre nadie. Pero sin embargo hay gente boba que cree que de verdad ese hombre tiene autoridad sobre ellos. ¿Sabe qué está matando este planeta? Los religiosos. ¿Y sabe quiénes? Los liberales. Con este mensaje de superfe, con este mensaje de superofrendas, con este mensaje que predican en algunos canales de televisión, que lo único que les importa es el dinero de las personas. ¿Y qué más hay ahí? Entonces empezamos a hablar de cuando Dios abre los ojos. Dije que fe es un trasplante del corazón de Dios al espíritu del hombre. Nosotros tenemos fe cuando empezamos a ver lo que Dios ve. Aquí comienza el tema de hoy. Por eso la regenetización del alma no es algo dogmático, es algo concreto. La regenetización del alma. Alguien pregunta, pastor, ¿qué es regenetización o regenetizar? Regenetizar es volver al estado original. Por eso el apóstol Pablo ora y el apóstol Pablo dice allá en Colosenses y usa tres palabras que son poderosas. Y él dice necesario, y para que alguien no diga que no está ahí, Colosenses capítulo 1, verso 27, verso 28. El apóstol dice a quien anunciamos, la palabra anunciar, la palabra amonestando y la palabra presentar. La palabra presentar tiene que ver con ayuda idónea. La palabra amonestando es recuperando lo que ustedes habían perdido. Esto me parece muy fuerte porque Pablo usa la palabra anunciamos, amonestando. Y me ubico nada más en la palabra amonestando para no entrar ni en anunciar ni en presentar. Pero la palabra amonestando aquí es recuperando la memoria que ustedes tenían en la eternidad. Porque lo que Pablo dice es, el problema es que ustedes lo que tenían que olvidar es lo que recuerdan. Y lo que recuerdan es lo que tenían y es lo que viven todos los días. Se divorciaron hace 20 años, pero todavía siguen llorando las mismas cosas. Todavía no han podido superar la violación, no han podido superar la crisis a nivel emocional, no han podido superar el problema en el que han estado viviendo. Y por eso cada vez que alguien habla de sanidad interior, les remueven las heridas del pasado y siempre lloran por lo mismo que no deberían de llorar. Pablo dice, el problema de ustedes es que padecen de Alzheimer espiritual. Y en este Alzheimer, ustedes empezaron a vivir como ciudadanos de la tierra cuando ustedes son ciudadanos del reino de los cielos. Entonces, cuando hablamos de regenetizar el alma, es volver el alma al sentido original, donde el alma no camina de la realidad en la que vivimos hoy, porque donde tú vienes y donde yo vengo, no existe este nivel de emociones ni de miseria. De donde usted y yo venimos, no somos tripartitos que tenemos espíritu, alma y cuerpo, sino que somos tricótomos, es decir, somos un espíritu que vino de la eternidad, se le dio un alma para poder manifestarse y un cuerpo para poder manifestarse y un alma, para poder comunicarse. En esencia, somos un espíritu que vino de la eternidad de Dios, no a cumplir un propósito, porque esa palabra no existe en la eternidad. El propósito solo existe allá, y lo que existe en esta tierra es misión y designio. Tampoco enrede la cosa diciendo que, como dice tanta gente en República Dominicana,
No, es que estoy pasando un proceso. Por amor a Dios, cállate la boca, que esa vaina no existe. No existe la palabra proceso. Lo que existe son los desiertos. Lo que existe son los desiertos. Y al existir los desiertos, entonces usted se da cuenta que el trato es totalmente distinto. Totalmente distinto. Entonces no existen los tales procesos. Eso no existe, eso es un invento. Y yo creo que el culpable soy yo, porque yo prediqué hace muchos años una serie en Ministerio Unido llamada Los Procesos Divinos. Y ya pedí perdón, pero la gente sigue metida en la misma tontera de que sí existen los procesos. No hay procesos, hay desiertos. Está la escuela de la fe, están los tratos de Dios, están las pruebas, están las tentaciones, pero no hay tal cosa como proceso. Aprenda si quiere llegar lejos. Entonces, cuando hablamos de la regenetización del alma, es volver al sentido original. Porque el problema del alma es que el alma, cuando se llena de inmadureces y se le dan protocolos divinos, es el peor caos de la tierra. No se puede regenetizar el alma si se sigue viviendo en ignorancia, si se sigue viviendo en niñerías y en inmadureces. Si hay un día en que la iglesia necesita abrir los ojos, ese día es hoy. Ahora aprenda esto. Cuando el alma es regenetizada y cuando se abren los ojos de mi entendimiento, entonces comienza una crisis muy grande. ¿Cuál es? La crisis que comienza es que entonces te das cuenta que lo que antes era importante, ahora no lo es. Te das cuenta que lo que antes era importante, ahora no lo es. ¿Ve qué fuerte es esto? Te das cuenta que lo que antes tenía una prioridad en tu corazón, ahora no la tiene. Esto me parece extraordinario. Por eso, no solo tus pecados fueron puestos a las espaldas de Dios, sino que también todo aquello que representa la palabra redención. Yo voy a empezar una serie sobre la palabra redención, porque siento que sobre el tema de redención la gente no sabe nada. He escuchado hombres y mujeres hablando de redención y con honestidad se lo digo, sin ofender a nadie, no saben con qué se come eso. Porque cuando hablamos de redención, cuando la Biblia dice que fuimos redimidos de la maldición, cuando usted mira el sentido espiritual de eso, dice que no solamente fuimos redimidos en esta tierra, es que venimos siendo redimidos desde la eternidad. Porque el libro de Job dice que nosotros éramos hijos de Dios en la eternidad. Es decir, fuimos hijos de Dios en la preexistencia. Fuimos hijos de Dios por creación y ahora somos hijos de Dios porque fuimos comprados con la sangre de Jesús. Es decir, le pertenecemos 3 veces a Dios. Entonces, la palabra redención enseña algo mucho más grande que sencillamente decir que fuimos redimidos en esta tierra. Es que la palabra redención tiene que ver con eternidad, tiene que ver con preexistencia. La palabra redención tiene que ver que aún hemos sido redimidos para la eternidad futura. Hemos sido redimidos para el reino que se avecina. Esto es demasiado poderoso porque entender redención te hará entender cosas que normalmente nadie logra entender. Pero ese es un tema para los próximos días. Por eso muchas veces nuestras oraciones puede ser que ni siquiera Dios las escuche. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estaremos orando por aquello que no existe para Dios. Y cuando oramos por aquello que no existe para Dios, entonces estaríamos orando desde un nivel totalmente errado. Es que nadie puede vender lo que no tiene. Y nadie puede vender lo que no existe. ¿Cómo tú le pides a Dios que bendiga la empresa donde trabajas cuando realmente te das cuenta que en la Escritura lo único que mueve el corazón de Dios es que Dios lo único que quiere es exaltar a su Hijo? Entonces, ¿cómo se ora, pastor? Bendice tú la empresa. Señor, salva a mis hijos. El Señor dice, háblales tú y sálvalos con el Evangelio.
Señor, salva a mi mamá. El Señor dice, háblale a tu madre, levanta un tiempo de intercesión profética, intercede por ella y verás cómo las cosas cambiarán. El problema es que cuando no se conoce la voluntad de Dios es porque los ojos están cerrados. Jamás podremos ver los resultados que anhelamos si no nos metemos en el nivel de ver lo que Dios está mirando. Para Dios solo existe hombres y mujeres que han sido tratados por el mismo Dios de los cielos. Ve qué interesante es esto. Y esto me parece extraordinario. Por ejemplo, por años hemos leído un verso de la Biblia que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Cuando usted se va a las versiones más antiguas no dice así, porque realmente Dios no amó al mundo. Dios lo que amó era lo que había sido planeado desde la eternidad. Desde la eternidad. Desde la eternidad. Es como que uno diga que entonces Dios ama a los demonios. Eso no puede ser posible jamás. Tiene que ser otra cosa. El hombre que logra entender puede mirar más allá. Vamos a ir corriendo en este tema. Escuche eso. Por eso es importante ver. Porque al ver, entonces se muere la imaginación. Cuando tú ves, se muere la imaginación. Cuando tú ves, se muere la imaginación. Escuche, porque esto es poderosísimo. Cuando tú logras ver, muere la imaginación, porque la imaginación es peligrosa. Somos parte de una generación llena de ruidos imaginarios. Somos parte de una generación de gente creyendo que Dios los llevará a las naciones porque un predicador se lo dijo y eso no pasará. Somos parte de una generación que está creyendo locuras. Somos parte de una generación embrujada que los predicadores le han prometido 1000 cosas. Manda esto, manda aquí, manda allá, sella esto, sella lo otro. Y la gente sabe que no pasa nada. Esto es demasiado fuerte, demasiado poderoso. Que tiene oídos para oír, que oiga. Yo creo que comienza un tiempo de liberación sobre la tierra. Yo creo que comienza un tiempo de liberación sobre la tierra. Yo creo que Dios se va a meter en la Argentina. Yo creo que Dios va a abrir los ojos de gente que durante muchos años estuvo hechizada. Así sea por una semana, así sea por un día. Pero Dios va a abrir los ojos y la gente se va a dar cuenta que estuvieron engañados por años. Se van a dar cuenta que hay sectores que no han bendecido a nadie, que más bien han maldecido a las familias. Por lo menos por un día Dios abrirá los ojos y la gente reconocerá que Dios no es lo que las personas dicen. ¿Usted recuerda cuando Jesús oró por el ciego? Y dice que cuando el hombre abre los ojos, Jesús le dice, ¿qué ves? Y el hombre le dice, yo veo los hombres del tamaño de los árboles. ¿Sabe qué han dicho los predicadores? Que fue que ese milagro se le pasó a Jesús, que lo dejó mirando demasiado, como que le puso mucho aumento. ¿Sabe qué creo yo? Lo que yo creo es que este hombre no era ciego de nacimiento. Creo que él tuvo un accidente o algo le pasó y perdió la vista. ¿Sabe qué enseñan los médicos? Que el cerebro registra la última escena que tus ojos vieron. Que el cerebro registra la última escena que tus ojos vieron. Y al registrar la última escena, posiblemente es que lo último que él estaba mirando era hacia los árboles. Y la otra cara de la moneda es que hay gente que siempre te recordará a ti como la última escena que sus ojos recuerdan. Hay gente que nunca te mirará a ti de la manera que tienen que verte, porque para ellos tú seguirás siendo el pecador, seguirás siendo la pecadora, seguirás siendo el descarriado, seguirás siendo el adúltero, seguirás siendo el bandido, porque nunca entendieron que Dios hace nuevas todas las cosas y que Dios tiene poder para perdonar. Alguien tiene que decir aleluya. ¿Sabe por qué hay gente que aunque Dios le haya abierto los ojos, no pueden tomar decisiones? ¿Sabe por qué? Porque aún tienen rasgos de su imaginación. Por eso, aunque Dios les abrió los ojos, no pueden ver con claridad.
No, es que yo estoy amarrado en el espíritu a este lugar. Mentiras. Eso es mentiras. Eso no es cierto. Eso es tan irreal y tan catastrófico como usted y yo no tenemos idea. Escuche, porque esto es fuerte. Yo creo que ya Dios abrió los ojos de millones. El problema es que no saben que están viendo. No tienen ni idea que están mirando. Escuche eso. Porque aún tienen rasgos de su imaginación. Y aquí aparece el principio número 3. Ver es el principio de la verdad. Ver es el principio de la verdad. Cuando Dios abre los ojos, lo primero que ves es la salvación de Dios. Ahí empieza el punto número 4. ¿Cómo la salvación de Dios? Sí, ya no te das cuenta solamente que eres salvo, sino que puedes ver la salvación de Dios. Es que no es solamente decir soy salvo, es que cuando yo veo que soy salvo, entonces vivo de otra manera. ¿Sabe por qué hay gente que bajando de un púlpito hacen las peores locuras? Porque nunca se dieron cuenta lo que es ver la salvación de Dios. Porque cuando tú ves la salvación de Dios, entonces caminas en temor, caminas en temblor. Escuche esto, porque me parece extraordinario. La salvación de Dios no solo la vas a creer, sino que la vas a ver y sabrás que eres salvo. ¿Por qué cree que Hebreos habla de una salvación tan grande? Hebreos habla de una salvación tan grande y ahí cambia el lenguaje de mi salvación por su salvación. Esto es un misterio. Y entonces vemos la magnitud de la majestad de Dios. Y todo lo que anhelamos, entonces lo alcanzaremos al ver el tamaño de nuestra salvación y de su majestad. Por eso hay millones de hijos de Dios frustrados, porque las exigencias de los ministerios religiosos son tan grandes que si te cortas una mechita de pelo te ponen en disciplina, que si no te pones una falda eres un hijo del diablo, una hija del diablo. Curiosamente siempre las exigencias son hacia las mujeres, casi nunca son tan grandes hacia los hombres. Hay gente que cree que evangelio es dormir con una camisa manga larga. Hay gente que cree que evangelio es dormir con pantalones largos, que si te sacas una ceja es pecado, que si te pones un poquito de maquillaje eso es del diablo, porque nunca lograron ver la salvación de Dios. Cuando tú empiezas a ver la salvación de Dios, entonces te das cuenta que tú no necesitas que los hombres te impongan leyes humanas, porque tú caminas con el designio divino. Si algo está matando esta tierra es ese montón de exigencias locas. No, que si fulano se descubre que tuvo una relación íntima con una mujer, entonces eso es fornicación o adulterio. Pero yo pregunto, ¿y quién pone en disciplina a los bandidos ministros que les gusta coquetear con las hermanas? ¿Quién pone en disciplina a los ministros que tienen fantasías con mujeres? ¿Quién pone en disciplina a los hermanitos que les gusta sentarse en las bancas de atrás para ver a las hermanas por detrás? Y no es que la Biblia dice que es igual pecado el que lo consuma como el que lo desea. Entonces ese nivel de falsedad y de inmundicia que se vive en las iglesias es la que yo creo que está matando estas generaciones y está destruyendo a los hombres y a las mujeres. Wow, es pecado cortarse una mechita de pelo, pero no es pecado murmurar. Es pecado no ponerse una falda, pero no es pecado ser celoso. Y hay miles de hombres hiper celosos, miles de mujeres que le revisan el celular al marido a cada rato porque son hiper celosas. Y este libro dice que los celosos se van a los infiernos o se van a una eternidad sin Dios. Y entonces parece que nos tragamos, colamos el zancudo y nos tragamos un camello. Ese es el nivel de inmundicia cuando los ojos están cerrados y cuando no se puede ver la redención.
y no se puede ver el tamaño de la salvación de Dios. ¿Para qué nos salvó el Señor? ¿Para seguir en este mundo de inmundicia, viviendo de las mismas miserias? No. ¿Por qué nos salvó el Señor? ¿Por qué? Porque una de las grandes virtudes de la salvación es que tú puedas ver la salvación, y al ver la salvación te vas a dar cuenta de la magnitud de lo que realmente tú vales para Dios. Es que cuando tú puedes ver la salvación, a ti puede venir el marido a decirte que eres tonta, que tú no le vas a creer porque tú sabes que no es tonta. Porque Dios no escogió tontos, Dios escogió gente para su gloria. Y te pueden venir 20,000 gente a decir que tú eres lo peor, que sabes que no lo creerás, porque a ti se te reveló la salvación de Dios. Escuche, porque esto es poderoso. Entonces, cuando ves la magnitud, entiendes qué es esto. Por eso hay millones de gente frustrada, porque las exigencias son muy grandes. Por eso Pablo habla al carcelero de Filipo y le dice que serás salvo tú y tu casa. Pero ¿por qué no se lo dijo a los demás presos? ¿Por qué le dijo al carcelero de Filipo que sería salva él y sería salva su casa, aunque nadie de su casa estaba allí? Porque a Pablo se le reveló la salvación de Dios. Y cuando a ti se te revela la salvación de Dios, entonces tú no vas por la vida echándole perlas a los cerdos, sino que tú le hablas a la cita que el Padre había planeado desde la eternidad. A eso se le llama cita divina. El que tiene oídos para oír tendrá que oír lo que estoy diciendo. Porque la medida de salvación que tú ves es la medida de la salvación que tú ministras. La medida de la salvación que tú ves es la medida de la salvación que ministras. Yo no pierdo tiempo escuchando tonterías. Alguna vez en mi vida me senté y sentí tanta pena, no sentí ganas, ni siquiera enojo, lo que sentí fue pena. Escuchar gente, unos muchachitos que no saben ni hablar, que creo que no fueron ni a la escuela, son gente totalmente ignorante, que dice que el que se pone unas tenis de X marca, que no sé qué, que es un hijo del diablo. Yo digo, estos pobres ignorantes, el diablo no necesita quedarse en ese país, porque ya tiene agentes del infierno metidos ahí. Yo creo que el mismo diablo siente pena de este nivel de ignorancia tan elevado. ¿Cómo te puedes perder por ponerte un par de tenis? ¿Cómo te puedes perder por ponerte un anillo, por amor a Dios? ¿Cómo te puedes perder por ponerte una cadenita de oro o de plata, de lo que te dé la gana? ¿Cómo te puedes perder cuando los ojos del entendimiento se abren? Entonces tú no caminas bajo maldición ni bajo condenación, porque se te alumbró la magnitud de la redención de Dios en tu vida. Te das cuenta que si el Padre te puso una huella digital única, si el Padre te puso un olor de cuerpo único, si el Padre te dio cadenas de ADN únicas, si el Padre te dio el iris del ojo único, y estamos hablando de cosas en la carne, cosas corruptibles, cosas que van a perecer, ¿cómo crees tú que será el genoma en tu espíritu? ¿Cómo crees tú que será el ADN del Padre en tu espíritu? Si en esto de afuera que se va haciendo viejo, que se desgasta, Dios te hizo único en casi 7,000 millones de seres humanos que vemos aquí, ¿cómo serás tú en la eternidad del Padre? Es que cuando eso se te alumbra, entonces tú te ríes, porque puedes caminar sobre serpientes y escorpiones. Te das cuenta que el diablo no es grande. Aquí el grande eres tú, porque el Señor te puso por cabeza. Y lo único que el diablo puede conocer de ti es el tamaño de la suela de tu zapato. El diablo no es grande. Grande es el Dios que te llamó a ti. Grande es la gloria del Dios viviente sobre ti. Por eso la fe te hace ver lo que los demás no ven. Por eso la fe te hace entender lo que los demás no entienden. ¿Usted ha leído alguna vez
que la Biblia dice que al olivo lo tiene que azotar el viento. Y a veces el olivo parece que se va a destruir. Pero es que si el viento no lo azotara al olivo, y eso fue escrito 2700 años antes de nosotros, es que el olivo produce una cáscara que el viento tiene que sacudirlo para que la cáscara se salga. Porque si el olivo no es sacudido por el viento, la misma cáscara lo va a matar. Por eso yo les dije hace unos días atrás, cuando la Biblia dice que el viento que viene de un lado y el viento de otro lado azotaría a la novia. ¿Por qué la va a azotar? Porque Dios está interesado en que se nos caiga la cáscara, se nos caiga la inmundicia y los vientos que un día no nos podrán destruir, más bien nos van a bendecir, porque al olivo es necesario que se le caiga la cáscara. Si al olivo se le cae la cáscara, entonces el olivo vivirá. Por eso Dios a veces nos lleva a momentos de luchas, a momentos de pruebas, a momentos de dificultad. Por eso Dios nos lleva a veces a momentos donde no tenemos fuerza, donde lo único que hacemos es llorar y gritar y pasamos una noche diciendo: Señor, siento que me abandonaste. No, Dios no te abandonó. Sencillamente nos está oprimiendo para que se nos quite la cáscara. Porque si no nos oprime, la cáscara nos va a matar. Y la cáscara pueden ser 20,000 cosas que nos van a dañar en esta vida. El que tiene oídos para oír, que oiga que el Espíritu está diciendo en esta hora. Mira a Jesús en el Antiguo Testamento. Mira a Jesús. A Jesús se le compara con el pan que cayó en el desierto, con el maná. A Jesús se le compara con la roca, con la peña donde brotó agua. A Jesús se le compara con la nube que iba en el día para que el pueblo de Israel no muriera por calor. A Él se le compara con la columna de fuego que había en la noche. A Él se le compara con el lirio de los valles. A Él se le compara con la rosa de Sarón. A Él se le compara con una raíz del linaje de la tribu de David. A Él se le compara. A Él se le compara con muchas cosas. Pero lea la Biblia. Después de que Él resucita, no se le vuelve a comparar con nada. Porque ahora es el Rey de Reyes. Ahora es el Señor de Señores. Ahora es la gloria del Dios viviente manifestada en la tierra. Por eso después que Él resucita, no se le compara con nada, porque Él ya no es figura de nada, ahora es Él. Y a eso se le llama la plenitud de la salvación, donde ya no está solamente caminando en Belén, no camina en Judea, no camina en Samaria. Ahora el Rey de Gloria, el que llama de fuego son sus ojos, el que cuando habla los montes se derriten, el que tiene la vara de Dios para ejecutar juicio, el Santo de Israel, el poderoso Dios, el que resucitó de entre los muertos, el que cuando muere el velo se rasga, ahora vive dentro de ti. Y la gente vive con imaginaciones. Se acuestan por las noches y una rama de palma que azota el zinc. La gente dice que el diablo anda aquí en mi casa. Y oigo una cosa y oigo otra. Por amor a Dios, si es cuando a usted se le revela la salvación de Dios, usted se le ríe en la cara al diablo. Usted se le ríe en la cara a los brujos y a las brujas. Usted se le ríe en la cara al macumba y al ubanda. Usted se le ríe en la cara al vudú. Usted se le ríe en la cara a los poderes del infierno, al San Lázaro que adoran en Cuba, a todas las deidades del infierno. Cuando a usted se le revela que ese que resucitó ahora vive dentro de ti, con el chasquido de tus dedos puedes reprender el cáncer y el cáncer se muere. Con el aliento de tu boca maldices el lupus y el lupus se va de un cuerpo. Con solo abrir tu boca, los muertos pueden volver a la vida. Pero para que eso ocurra, se te tiene que revelar la salvación de Dios. Y eso solo ocurre cuando los ojos del entendimiento se abren. Se abren. Yo tengo jóvenes aquí que eran parte de Ministerios Unidos en los Estados Unidos. Ellos son testigos de que en nuestro ministerio
Ese cuento de que los predicadores dicen que, ay, mire que me está saliendo escarcha en las manos, ay, tengo escarcha y todo mundo, y tengo escarcha y no tienen ni para tomarse un refresco, pero tienen escarcha en las manos. Yo un día me molesté y le dije a Dios, yo no quiero escarcha, quiero que aquí caiga oro de verdad. Ellos son testigos, cayó oro de verdad en la iglesia. Ellos son testigos que de las paredes de la iglesia brotaba aceite puro, pero montones de aceite, no un poquito de aceite. Multitudes de gente. Un día llegó un joven con su esposa y me dijo a mí, es que nosotros tenemos el ministerio de los sordomudos. Y yo le dije, me parece extraordinario, pero el problema es que en este ministerio los sordos y los mudos que llegan, todos hablan y todos escuchan. Entonces, ¿cómo podemos ejercer tu ministerio? Aquí no puede funcionar, porque aquí el paralítico que llega se levanta. A la mujer que se le muere el bebé en el vientre, Dios lo resucita o lo revive. Pero eso solo ocurre cuando tú entiendes que no es un asunto de dones. No es un asunto de dones. Por eso yo he salido de un culto poderoso y los predicadores llevan un montón de sobres. Yo nunca llevé un sobre en un culto. Y los predicadores dicen, hermano, me llaman, ¿y qué es lo que usted pide para venir a este lugar? Yo no pido nada. ¿Por qué? Porque cuando a ti se te revela la salvación de Dios, entonces te das cuenta que tú no dependes del dinero que está en la bolsa de los hombres o de las mujeres. Tú dependes de la palabra que salió de la boca de Dios. Y cuando yo conocí a Jesús, o por lo menos la parte de la salvación que conocí hace 33 años, el Señor me dijo que Él me sostendría. Nunca dijo, los hombres te sostendrán. Cuando a ti se te revela eso, entonces tú no estás preocupado. Mande. Esa es la necesidad de dinero, de que revela esas locuras. Y la gente boba cree en ese nivel de cosas. Por eso caminan de maldición en maldición, porque tienen un espíritu de despojo encima de ellos, porque nunca se les reveló la salvación de Dios. Cuando tú entiendes que el olivo tiene que estar sacudido, entonces va mucho más allá. Por eso los religiosos te meten en 1 metro cuadrado y si te sales de ahí, dice que estás en pecado. Y eso es una tragedia. Si te sales de ahí, estás en pecado. ¿No será serio esto? Aprenda, el tamaño de tu libertad depende del tamaño de tu salvación. Yo veo millones de creyentes atados por rudimentos y dogmas de hombres, atados por el hijo de Tabel. Van a la iglesia y eran más felices antes cuando iban a la discoteca y cuando andaban endemoniados. Ahora ni sonríen. Ahora van a una iglesia donde viven de lucha en lucha, de prueba en prueba. El que menos cree en su ministerio es el mismo pastor. Nadie cree. Todo es una guerra y una competencia entre los ministerios. Todo el mundo pelea, todo el mundo molesta. Es una guerra. Usted me va a decir a mí que eso es evangelio. Mentiras. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. A libertad os he llamado, dice el Señor. Es que si usted no puede vivir una realidad de vida ahora, entonces no tiene chiste este evangelio. Ese es el evangelio diferente que nos ministraron. Y cuando vive bajo el poder del hijo de Tabel. ¿Quién es el hijo de Tabel? Para alguien que está conectando hoy, aparece en el libro de Isaías. El hijo de Tabel significa bueno para nada. Hombres y mujeres con llamados poderosos, con un ministerio poderoso, pero oprimidos. Viven en depresión, tienen que tomar pastillas para dormir, padecen de un insomnio horrible. Toda la vida andan llenos de ojeras porque ni siquiera duermen bien, están oprimidos, están atados, no saben cómo ver la gloria de Dios. ¿Qué le parece? ¿Sabe qué aprendí? Que no hay hombres ni ricos ni pobres. Lo que hay son hombres ciegos y hombres que ven, o mujeres ciegas y mujeres que ven. Porque he conocido ricos que son más pobres que muchos pobres,
Y he conocido pobres que son más ricos que muchos ricos. Parece que esto tiene que ver con el nivel de lo que tú puedes ver. Esto tiene que ver con la eternidad. Tiene que ver con lo que se te reveló. Por eso es que la plenitud de la vida depende del tamaño de la salvación que tú logras ver. Y eso solo ocurre cuando se te abren los ojos del entendimiento. Pastor, es que yo fui salvo hace 20 años, pero te conformaste con comerte una cereza del banquete que Dios tenía. Pastor, es que yo fui salvo hace 40 años. Sí, pero te conformaste con una aceituna del banquete que Dios tenía para ti. Pastor, yo paso orando y orando para que Dios me use con poder. Mi niño bello, lo que tú y yo necesitamos no es que Dios nos use con poder. Lo que necesitamos es encontrarnos con nosotros mismos, que se nos revele lo que ya éramos en la eternidad y que empecemos a vivir la plenitud de la vida en Jesús. Cuando comencemos a vivir la plenitud de la vida en Jesús, los dones se activarán solos, la gloria vendrá sola, el poder vendrá solo, moveremos el cielo y la tierra. Con abrir nuestra boca, los muertos resucitarán. Esta mañana me escribió una mujer que, si no me equivoco, se llama Norma, y me dijo: pastor, a mi hija le han dado 2 infartos, la tenemos en cuidados intensivos, los médicos dicen que están esperando que muera en cualquier momento. No sé si Norma me está mirando en este momento por allí. Y de pronto era de madrugada, y normalmente yo no contesto el teléfono de madrugada, y ella me dice: pastor, mi hija es muy joven. Yo le dije: no solo joven, que tienes una promesa que Dios te dio cuando ella estaba en el vientre tuyo, que ella serviría al Señor. Sí, pastor, pero ella se enredó en prostitución y muchas cosas, y ahorita mismo está bajo el efecto de una sobredosis de drogas. Sí, pastor. Yo dije: el Señor dice que ella no morirá. Y la mujer empezó a llorar porque le gritaron de adentro que la muchacha había muerto. Y entonces ella me está hablando conmigo y dice: pero usted me está diciendo que no morirá y se acaba de morir. Y le dije: cállese la boca, porque si el Señor habla, el Señor habla. Entonces parece que ella, como asustada, colgó. Como a los 15 minutos me llamó, pegaba gritos como loca. Le dije: ¿qué pasó? Me dijo: mi hija volvió a la vida. Claro, porque así es cuando Dios habla. Cuando Dios habla. No esta locura que se presenta hoy. Ahí está su hija. Antes de empezar este culto, me mandó una foto de la muchacha. Salió de cuidado intensivo, la tenían en observación, y dice que ya la iban a dar de alta. La muchacha le quitaron todo, está completamente bien. Porque así es cuando Dios habla. Cuando se te revela la salvación de Dios, entonces puedes ver lo que el Señor ve. Por eso dije que fe es el trasplante del corazón de Dios al espíritu de los hombres. Jesús significa el Señor salva. Eso significa Jesús. El Señor salva. Cuando yo lo conozco a Él, ya no oro por mis necesidades, pues Él las conoce. Usted recuerda a Simón, el que estaba en el templo, que dice que Dios le había revelado que él vería la salvación. Y el día que sostuvo al niño, a Jesús, él no estaba mirando al hijo de María ni al hijo de José, estaba viendo al Hijo del Dios viviente, estaba viendo la salvación. Lo miró y se murió. Lo miró y murió, porque nunca vio al hijo de María y de José. Vio la salvación de Dios. Cuando tú ves la salvación de Dios, es porque los ojos se te abrieron. Entonces miras más allá. Miras más allá. Termino con eso. Por eso hay miles de congregaciones atadas y destruidas, porque nunca crecieron
en la salvación. Nunca entendieron la salvación. ¿Por qué cree que nosotros repetimos? Esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que yo puedo hacer. Ella es buena semilla, yo soy buena tierra. Esta es la semilla. Semilla no es ofrenda. Aprenda para que llegue lejos. Nosotros somos árboles de justicia. En este día recibiré la palabra de Dios. La semilla incorruptible de fe transformará mi vida para siempre. Es imposible que después de esta reunión yo siga siendo el mismo, pues hoy me voy a exponer al poder de la palabra de Dios. Repita conmigo si usted necesita aceptar a Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, yo te entrego mi vida y mi corazón. Te entrego mi ser en esta hora. Y confieso con mis labios que tú eres el Hijo de Dios, que Dios te levantó de entre los muertos. Confieso con mis labios que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Confieso con mis labios que tu sangre me limpia de todo pecado y mi nombre aparece inscrito en el libro de la vida. Soy salvo, soy salva en el nombre de Jesús. Y ahora ponga la mano en la pantalla. Señor, escrito está que por sus llagas fuimos curados. Sana a los enfermos ahora. Liberta a los cautivos ahora. Glorifícate en el nombre de Jesús. Sea hecho. Dios te bendiga mucho. Gracias por ver este video. Pero antes de usted irse, quiero que por favor alcemos un clamor al Señor por las naciones del mundo. Sabemos que estamos en los últimos tiempos. Este mundo necesita mucho de Dios. Un mundo que cada día está más corrompido, más perverso. Hoy yo quiero decirte a ti, joven que me escucha, dama, caballero, niño, que Dios te ha elegido a ti para estos tiempos. Aunque parezca que todo está en tu contra, que no ves a Dios a tu favor, Dios está contigo. Él va a cumplir su propósito y sus promesas en ti. Solo tienes que confiar en Él, porque fuiste llamado para este tiempo. El Señor te necesita. Él cuenta contigo, mi hermano. Él es tu fuerza. Pon tu esperanza, tu confianza en Él, porque Él es tu Dios todopoderoso. Dice 2 de Samuel, capítulo 22, verso 3. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Le repito, de violencia me libraste. En este día quiero que incline tu rostro y le digamos al Señor: Padre, nos humillamos delante de tu presencia, reconociendo que sin ti nada somos, reconociendo que tú eres el alfa, el omega, el principio, el fin, reconociendo que sin ti nada podemos hacer, reconociendo que tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestro escudo, tú eres nuestra fuerza, tú eres nuestra salvación, tú eres nuestro refugio, Padre eterno. Hoy nos ponemos en tus manos. Hoy pongo todas las peticiones que mis hermanos han dejado en los comentarios. Todas las peticiones, Señor, están en tus manos. A un milagro, lleva liberación, lleva sanidad, lleva liberación al cautivo, lleva liberación al que está en depresión. Liberta, sana ahora, Espíritu Santo. Tú prometiste, Jesús, que iba a estar con nosotros. Joven, Dios está contigo. Levántate de donde estás. Naciste para volar como las águilas.
Naciste para estar en lugares altos. Levántate del piso porque Dios tiene un propósito grande contigo. Hoy te invito a decirle: Dios mío, fortaleza mía, en ti yo confiaré. Tú eres mi escudo, tú eres quien me librará del mal. Tú eres mi defensa, el fuerte de mi salvación. Tú eres mi refugio, mi aliento, mi tranquilidad. Eres tú, mi Dios. Tú eres mi Salvador. Señor, libra a cada persona de situaciones que estén atravesando. Ayúdale, Padre, cada día a estar más cerca de ti, a crecer. Esas personas que están pasando por situaciones económicas, Señor, dale la sabiduría para seguir adelante. Dale la fuerza, Padre eterno. Dale la vida, la sabiduría, Jesús. Tú eres su entrada, tú eres su salida, Jesús. Dios no te ha dejado solo, amigo que me escucha. Ven a Él, ábrele tu corazón para que Él entre a tu corazón y haga una obra maravillosa. Porque sin Dios nada somos en esta vida. Sin Dios nada podemos hacer. Te repito lo que dice 2 de Samuel 22:3. Dice: Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Guarda ese verso en tu corazón y llévalo contigo siempre. Jesús, Cristo, te ama. Gracias, amén y amén. Si estás aquí por primera vez en nuestro canal, por favor, te hago la invitación a que te suscribas y active la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestro contenido. Aquí llevamos contenido de edificación, de transformación y sanidad a nuestras almas. Así que te invito a darle like a este video y comentar. Dios te bendiga mucho y que tengas un día maravilloso y feliz delante de la presencia de Dios. Shalom, bendición y paz.